Reporte 100. Las muertes no cesan, los asesinatos no cesan. 2 asesinatos más se han registrado de periodistas en México en estos primeros días del año. Y para hablar de este tema le agradezco a Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, que esté con nosotros esta mañana. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Sigue creciendo la cifra, Leopoldo. ¿Cuántos van en este 2022? Pues son desafortunadamente los 2 primeros periodistas asesinados muy temprano en el año. Hay que recordar que el año pasado, ya la reseña que diste, precisamente el primer periodista asesinado del que tuvimos registro fue Benjamín Morales, de allá de Sonora, en mayo. Es decir, el año había pintado, pues, si no mejor, menos violento de lo que se había mostrado anteriormente, en años anteriores, y finalmente, pues el segundo semestre del 2021 se descompuso. Tuvimos una tendencia de un asesinato de periodistas cada mes. Esto quizás al público pueda no estremecerlo, indignarlo, pero si comparamos a México el número de periodistas que se asesinan cada año con otros países, incluso en guerra, México es el país más letal para la prensa. No se trata de la cantidad de periodistas en términos, pues de lo que vemos diario, prácticamente 100, más de 100 homicidios dolosos diarios en el país, sino se trata de lo que implica asesinar a una persona que por su labor informativa es privada de la vida, es censurada de la manera más brutal y extrema, que es el asesinato. Y eso es lo que está pasando en México con total impunidad. Ya tenemos 2 periodistas en una semana asesinados y no pinta nada bien este año para la prensa en México. Sí, ¿quiénes eran, Leopoldo Maldonado, los 2 periodistas asesinados, Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa Arenas en Veracruz? Así es, José Luis Gamboa Arenas, director de Inforegio en Veracruz, fue apuñalado en 7 ocasiones, pues a mediados de la semana pasada, prácticamente hace una semana. El cuerpo estaba irreconocible y fue hasta el fin de semana que se informó que era él. Era sumamente crítico, hablaba de la narcopolítica en la región, que como sabemos, pues Veracruz está azotado desde hace ya, podemos decir, un par de décadas por la disputa territorial entre grupos criminales y pues también por el contubernio de estos grupos con las autoridades locales. Pues fue asesinado José Luis Gamboa, reconocido hasta días después. Ese fue el primer asesinato del año. Luego viene Margarito Martínez, fotoperiodista independiente que trabajaba para medios como el semanario Z, el reconocido Z allá en Tijuana, asesinado en las inmediaciones de su casa. Se disponía a ir a tomar su coche para ir a trabajar, a tomar fotografías. Había recibido amenazas y bueno, más que amenazas, había sido blanco de ataques, una campaña de desprestigio para restarle credibilidad. Estuvo intentando incorporarse al sistema estatal de protección a periodistas y el sistema estatal de protección lo mandó al mecanismo federal y el mecanismo federal no lo incorporó porque le faltó un documento. Es decir, víctima de la burocracia. Margarito desde diciembre no recibía protección cuando la solicitó porque fue víctima de la burocracia. Lo que hicieron un grupo de periodistas, un colectivo de periodistas tijuanenses, baja californianos, mejor dicho, fue conseguir directamente protección a través de la Guardia Nacional o intentar conseguir a través de la Guardia Nacional y le dieron un botón de pánico que se aprieta cuando hay una situación de riesgo y se supone que asisten las autoridades. Esa fue la situación. Otra vez tenemos cómo el mecanismo, el sistema en México no funciona, cómo desde la prevención y la protección hay fallas y por supuesto lo que podemos esperar ya que es la impunidad, que es el principal aliciente para que estos crímenes se repitan en la persona de otros periodistas. Entonces ahí está el sistema perfectamente trazado, el sistema de muerte e impunidad
para la prensa. Sí, justamente ahorita platicaba con la secretaria de Seguridad de Sonora, María Dolores del Río, y le citaba esta declaración que a principios de año hizo Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, un mensaje que estremeció porque ya es un mensaje que no dirige al Estado mexicano, que no dirige al presidente, no es un mensaje que dirige a las autoridades de Procuración de Justicia o a las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de Protección de Víctimas o de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas. Es un mensaje dirigido a los narcos, a los Salazar y a los Caro Quintero, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos. ¿A poco tendrá que el periodismo mexicano ahora dirigirse a los generadores de violencia para que haya tregua y no maten a periodistas? ¿Será esa la alternativa, Leopoldo? Pues mira, Juan Carlos, han ocurrido episodios así en la historia reciente del país. Recordemos el diario de Juárez, cuando mataron al Choco en 2011, pues pidiéndole una tregua al narco. Lo hemos visto. O a veces no lo hacen tan explícito, y lo que procede es la autocensura, que ese es finalmente el objetivo, que se deje de hablar de los temas de interés público. Por eso pierden, por supuesto, los deudos de estos periodistas asesinados, pero pierde también la sociedad, es lo que nos tenemos que dar cuenta. Estas madres buscadoras que con una dignidad y con un aplomo han llevado adelante una labor que le corresponde al Estado, porque ese es el problema. Ante la ausencia de un Estado, ellas que han tenido que asumir la búsqueda de sus familiares, pues ahora igual los periodistas han tenido que asumir la autoprotección. Se organizan en colectivos, hacen colectas, gestionan sus medidas de seguridad, buscan cursos de capacitación, porque el Estado está ausente, selectivamente ausente, porque cuando se trata de perseguir y criminalizar, estigmatizar a la prensa, tenemos un Estado fuerte, un Estado presente. Ahí están las contradicciones. Nada más un dato, Juan Carlos, el 50% de las agresiones contra la prensa, según nosotros, según artículo 19 en nuestra documentación, son cometidas por funcionarios públicos. Ahí está el botón de muestra. Para agredir a la prensa son muy diligentes, para protegerla no se les encuentra. Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica, artículo 19, muchas gracias, como siempre, por tomar esta conversación. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hablando sobre los 2 asesinatos de periodistas en México en este 2022, los primeros 2, lamentablemente, pues no podemos decir que serán los únicos. El año pasado fueron 9, 2 de Sonora, por cierto. De esos 9, 2 de Sonora. Reporte 100.